Hermanos, que Dios les bendiga, buenos días. Bienvenido a nuestra escuela dominical, una instancia en que la iglesia se reúne a estudiar la palabra de Dios en clases separadas. Y nosotros como adultos, ya sabemos el nombre, salvos por Cristo, vamos a continuar leyendo y estudiando el libro de los Hechos, como lo hemos hecho hasta ahora. Para empezar, naturalmente, vamos a orar al Señor para rogar que su bendición esté con nosotros en este día, para que Él nos abra las Escrituras, para que haya una comprensión, un entendimiento, para que haya sabiduría de parte de Dios en esta clase, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a todas las cosas y nos llevará a toda verdad. Por lo tanto, necesitamos orar en su presencia. Les invito para que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora porque en tu gran misericordia tú permites, Señor, que nosotros nos reunamos en esta hora. El propósito en nuestros corazones es aprender más de ti, aprender a conocer tu voluntad, entender tus propósitos para nuestra vida, para nuestra iglesia y para nuestra nación. Señor, ruego, Señor, que sea tu Santo Espíritu el maestro en esta mañana, Señor, quien nos revele todas las cosas, quien nos guía a toda verdad, quien nos enseñe, Señor, quien abra nuestro entendimiento, Señor, para comprender, Señor amado, el propósito en tu palabra. Bendice, Señor, a cada una de las familias representadas en esta hora, en esta clase, Señor. Y te ruego que bendigas especialmente a quienes no pudieron venir en este día por algún problema que hayan tenido, ya sea de enfermedad o de otro tipo. Señor, rogamos que sea tu Santo Espíritu que les visite en esta misma hora, Señor. Si hay alguno enfermo, que tú les sanes, Señor. Di la palabra y ellos serán sanados. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Creemos y confiamos en ti y creemos y confiamos en tu poder. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén, amén. Hoy nos corresponde continuar con el estudio del libro de los Hechos en el capítulo número 16. El capítulo número 16 da inicio al segundo viaje misionero de Pablo. En el primer viaje misionero, que concluyó en el capítulo 15, a Pablo le fue muy bien, tuvo mucho éxito, tuvo mucho resultado, mucho fruto su esfuerzo. Y luego cuando volvieron a Antioquía rindieron cuenta de lo que había sucedido y entre la conclusión del primer viaje misionero y el comienzo del segundo viaje misionero se asume una diferencia de unos 5 años aproximadamente. Entonces, en el segundo viaje misionero, Pablo quiere confirmar la fe de los hermanos que fueron ganados en el primer viaje misionero, porque esa era la función de un apóstol, predicar el evangelio donde nunca había sido predicado, levantar nuevas congregaciones y establecer liderazgo, pastores en cada una de esas congregaciones. Eso fue lo que hicieron en el primer viaje misionero. Entonces, en el capítulo 15... como repasando un poquito el tema que hemos estado viendo, se dieron dos situaciones bastante notorias, emblemáticas. Allí se menciona, por ejemplo, que luego de que Pablo haya predicado el Evangelio de la Gracia, que la salvación es por medio de Jesucristo, se levantaron algunos que habían salido de la iglesia, que habían sido ganados para Cristo, pero que comenzaron a enseñar un evangelio distorsionado, diciéndole a la gente que para ser salvo también había que circuncidarse. Entonces Pablo deja escrito esto en el libro de los Gálatas y esta parte me gustaría leerla porque esto forma parte fundamental de la teología cristiana, de la que nosotros hemos asumido. Yo voy a leer con ustedes, si quieren seguirme en la lectura, allí en el libro de los Gálatas, en el capítulo 1, el versículo 6, Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente,
No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, está bajo maldición. ¿Por qué? Porque el evangelio diferente que estaba siendo predicado en esa oportunidad, diferente a lo que Pablo había predicado, era que querían introducirle algunas tradiciones, costumbres del legalismo de la religión judía. Específicamente quería que la gente se circuncidara. Pero esto se da porque el evangelio, o Jesucristo propiamente tal, realizó su predicación en el pueblo de Israel, ya en las regiones alrededor de Jerusalén y en la última semana específicamente en Jerusalén. Y el mensaje que se deduce de esto lo explica Juan, el Evangelio de Juan 20, capítulo 20, 30 y 31, dice, hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Entonces este es el mensaje, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor, y creyendo eso somos salvos. Entonces este es el mensaje del Evangelio. Sin embargo, como la iglesia nació con los primeros judíos que fueron ganados allí en Israel, a ellos les costó mucho desapegarse de la ley o de su antigua religión. En la antigua religión había que guardar los días de fiesta, los días sábados, las lunas nuevas, habían algunos alimentos que les estaba prohibido y entre ellos también había que circuncidarse. Especialmente los gentiles, para que pudieran asumir la religión judía, tenían que circuncidarse. De tal manera que esas costumbres, esas tradiciones, ese legalismo, esa religión judía, a ellos les costó dejarla. Cuando recibieron el mensaje de Cristo dijeron, no puede ser tan fácil salvarse. Pongámosle un poco de dificultad. O sea, está bien creer en Cristo, sí, porque Él es el Salvador, pero que se circunciden, que guarden el día sábado, y comenzaron a ponerle una y otra tradición, obstáculos, trabas a los creyentes, trancas. Por eso Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban y lo pervierten. Incluso en estos días, existe un evangelio pervertido. Hay muchas iglesias, hay muchas sectas, hay muchas denominaciones que están predicando un evangelio diferente. Y el evangelio es simple: creer que Jesús es el Cristo y somos salvos. El mismo Pablo ahí en Romano lo explica de esta forma. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así de simple. Pero algunos le querían poner trabas, dificultades, trancas, palito en el camino para que la gente tropiece, para hacer más dificultosa la salvación. Y no, ser salvo es fácil. Es solamente abrir su corazón para que Cristo comience a gobernar su vida. Jesús es el Señor. Él tiene que gobernar mi vida y que Él haga todo el resto. Entonces, con este problema se topó Pablo, y es lo que menciona el capítulo 15 del libro de los Hechos. Habían algunos que habían salido de nosotros, dice el libro de los Hechos, y que estaban mandando a la gente que se circuncidara. Eso era lo primero, lo más emblemático. Y el segundo punto emblemático que se menciona en el capítulo 15 es que se produjo una separación, un desacuerdo. El primer viaje lo había hecho Pablo con Bernabé, y en el primer viaje se había apartado Marcos, sabía que era sobrino de Bernabé, se había apartado de ellos, y a Pablo no le pareció bien, porque lo consideró un hombre no comprometido con el evangelio. Porque un hombre comprometido va a todas. Y él no, él mostró algunas dificultades, especialmente para la tierra y el lugar donde iban, que él prefirió devolverse. Entonces, como a Pablo no le pareció bien, y en el segundo viaje Bernabé quería llevarlo,
Pablo dijo no, y hubo una gran discusión entre ellos, tanto que se separaron. Entonces Pablo ahí eligió a los que le habían propuesto los de la iglesia de Antioquía, que era Silas y Judas. Entonces Pablo eligió a Silas para ser acompañado, y con él partió el segundo viaje misionero aquí en el capítulo número 16. Entonces ya el segundo viaje Pablo lo hace con Silas. Y ahora sí comienzo a leer. El libro de los Hechos, capítulo 16, es donde Pablo conoce a Timoteo allí en Listra, pero comienza el versículo 1 y 2, dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padres griegos, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, allí Pablo llegó con Silas, aunque no lo menciona el libro de los Hechos, pero en el capítulo anterior sí lo menciona, que Pablo había elegido a Silas. Llegaron a Derbe y a Listra. En Listra fue donde a Pablo lo querían y lo habían confundido, o querían reconocerlo como los dioses griegos, que eran Júpiter y Mercurio, o Mercurio y Júpiter. Entonces, volvió a las mismas ciudades donde ya había predicado y donde ya había dado fruto. Y mencioné que se consideraba una diferencia de años entre el primer viaje y el segundo viaje de unos 5 años, donde las congregaciones que Pablo había establecido ya estaban creciendo en número, creciendo en la gracia, creciendo en conocimiento y creciendo también en liderazgo. Al punto que cuando Pablo llegó allí, quedó impresionado con un líder que se llamaba Timoteo, un hombre joven, un jovencito. Claro, porque en el primer viaje, Pablo en la predicación había ganado a su familia y también había resistido una persecución. Y con el testimonio de Pablo, lo más probable es que este joven haya quedado impresionado, de tal manera que se convirtió al evangelio y comenzó a liderar, a predicar, a enseñar. Y cuando Pablo quedó impresionado con eso, entonces quiso tomarle para el ministerio. Y acá vemos lo siguiente. En el capítulo anterior, Bernabé dejó abandonado a Pablo, o se separaron. Pero como la obra del Señor tiene que seguir adelante, nadie es imprescindible. Si uno se baja, Dios sube a otro. Y en este caso va a incluir a Timoteo dentro del ministerio de Pablo. Entonces Pablo ya tenía un equipo ministerial. Estaba siendo acompañado por Silas, estaba incorporando a Timoteo, y vamos a ver un poquito más adelante que también incorpora a Lucas, el doctor, a Lucas, el que escribió el libro de los Hechos. Y Lucas formó parte del equipo ministerial de Pablo en el segundo viaje misionero. Entonces vemos cómo el Señor se encarga de suplir las carencias cuando llegan a ocurrir. Hermana Pamela, le escuchamos. Por el micrófono primero. Buenos días, hermano. No, mi pregunta es de los últimos 2 versículos anteriores, que no traje los lentes, pero en el 15 acá. Dice que Pablo escogió a Silas y dice que salió encomendado por los hermanos, pero no dice eso de Bernabé. Dice que Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia, dice, gracia del Señor. ¿Por qué uno fue encomendado? No, los dos fueron encomendados. Pablo ya había sido encomendado y ahora iba a confirmar la iglesia. Pero en ese desacuerdo que hubo entre Bernabé y Pablo, entonces Pablo eligió, y en la historia que continúa ahora, hacer el segundo viaje misionero. Y en el caso de Bernabé, que tomó a su sobrino Juan Marco, fue encomendado para ir a otra región. Es decir, el desacuerdo o la apertura, Dios la usó para su gloria. Entonces, si nos ponemos a mirar el caso de Pablo, vemos que a Pablo se le bajó un acompañante, pero Dios suplió con Silas, con Timoteo y con Lucas un equipo ministerial. Y luego ya se pierde de la historia a Bernabé y a Juan Marco propiamente tal,
pero vamos a ver más adelante que Pablo le pide nuevamente a Juan Marco que vuelva, porque con el paso de los años, ese Juan Marco que se había devuelto, que no había cumplido el ministerio con compromiso, logró madurar. Y Dios también es el Dios de las segundas oportunidades. O sea, uno le puede haber fallado a Dios, pero cuando cambia su dirección, cambia su decisión, cambia su actitud, Dios le vuelve a considerar. Entonces, Juan Marco más adelante, y eso lo van a ver los maestros que vienen después, fue llamado nuevamente a formar parte del equipo ministerial de Pablo. Hermana Moraima. Cuando se fuera, o sea, Bernabé, Pablo a una parte y Bernabé con su sobrino puede haber ido a eso, a otra iglesia más, a otra... Claro, Bernabé, recordemos que es reconocido como apóstol en los capítulos anteriores. Bernabé cumplió su ministerio apostólico y siguió abriendo iglesias o confirmando a algunos hermanos. Eso, el detalle en sí no se menciona. Pero en la apertura, cada uno siguió un camino diferente, pero con un propósito específico, que era predicar a Jesucristo y establecer nuevas iglesias. Ahora, en el capítulo 16, estamos viendo que Pablo llega a Derbe y a Listra y dice textualmente: después llegaron con Pablo con Silas a Derbe y a Listra, y he aquí allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, aquí había ¿cómo decirlo? Había un gran líder que era Timoteo, pero en vista de del mundo que se movía en ese tiempo, que eran los judíos principalmente, era un líder a media. ¿Por qué? Porque él, como tenía una madre judía, por derecho, Timoteo era judío, pero como era de padre gentil, él no había sido circuncidado. Por lo tanto, para los judíos era un judío a medias. No estaba completo, porque no había asumido la religión judía. Y el hecho de ser un judío correcto no indica que no pueda ser un cristiano correcto. Y en eso se tuvo que debatir más adelante Pablo, y vamos a leerlo, que circuncidó a Timoteo, cuando el mismo Pablo llevaba el mensaje encomendado por la iglesia de que a los gentiles no había que molestarle con la circuncisión. O sea, los ancianos, los apóstoles ahí en Jerusalén, acordaron hacer carta para respaldar el ministerio de Pablo, y a los gentiles solamente se le encargaba, aparte de creer en Jesucristo, que se apartaran de fornicación, se apartaran de los ídolos, se apartaran de los sacrificados a los ídolos y de sangre. Entonces, algunas instrucciones específicas, pero solamente creer en Cristo les salvaba. Y ese era el mensaje que llevaba Pablo para que no molestaran a los gentiles con la circuncisión. Pero cuando leemos más adelante el versículo 3 al 5, dice: quiso Pablo que éste fuese con él, o sea, que Timoteo fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que la guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Entonces, fíjense, acá hay una aparente contradicción. La carta que Pablo llevaba por instrucciones de los apóstoles en Jerusalén era que la salvación es solamente por gracia, que no necesitaban circuncidarse, pero Pablo tomó a Timoteo y le circuncidó. Entonces debemos entender esta parte de la siguiente manera: que Pablo no circuncidó a Timoteo para salvarlo. No, en absoluto, porque Pablo llevaba el mensaje de que la salvación es por gracia. Sin embargo, Pablo lo usó como una estrategia para no ser criticado por los judíos, porque para los judíos Timoteo era un judío a medias, era mal visto,
¿Por qué? Porque era hijo de madre judía, por lo tanto era judío por derecho, pero como no se había circuncidado, estaba como un judío mestizo, a media, chancado, no sé, no estaba completito. Por eso Pablo, como estrategia para no tener problema con los judíos, ni a Timoteo fuera cuestionado por los judíos, les circuncidó. Ahora, eso quiere decir que el mismo Pablo le circuncidó, no le mandó a circuncidar, le circuncidó. Entonces, esta parte entra como en una contradicción. De repente decimos, ¿cómo Pablo está comportándose a los judíos como judíos, a los gentiles como gentiles? No, pero debemos asumirlo como una estrategia para que Timoteo no fuera cuestionado dentro de su equipo ministerial y pudiera llevar entonces el mensaje de Jesucristo y confirmar a los hermanos que ya habían sido ganados, pudiera hacerlo con libertad, que nadie viniera a cuestionarlo. Entonces fue una estrategia de Pablo el haber circuncidado a Timoteo. Estoy leyendo del versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que era de padre griego, y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas, estas son las cartas que digo yo, que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que la guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Entonces, aquí vemos que el éxito en su obra misionera sigue acompañando a Pablo, porque no solo él estaba equipando de buena manera a su equipo ministerial, sino que también veía que las iglesias estaban siendo confirmadas en la fe y aparte de eso estaban creciendo en número. Y eso es el resultado, es el fruto de un esfuerzo, de un trabajo ministerial glorioso que hizo el apóstol Pablo. Ya vimos sus comienzos. Él era un opositor al evangelio. Sin embargo, una vez que tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, él se entregó de lleno a la obra misionera. Fue llamado al mundo gentil. Ahora, lo que viene ahora, vamos a estudiarlo, vamos a verlo y vamos a aplicarlo a nuestras propias vidas cuando el Señor comienza a dirigir el ministerio de Pablo en una forma directa a través del Espíritu Santo. Voy a leer el versículo 16, capítulo 16, versículos 6 al 8. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Fíjense, Pablo iba embargado del deseo de predicar el evangelio. Y él quería predicarlo a todo el mundo y a toda la gente. Pero él fue destinado específicamente a los gentiles. Y quería predicarle a todos los gentiles, pero en este caso, el Espíritu Santo le dijo que no fuera a esa ciudad, ni que fuera a esta otra, sino que siguiera destino a Troas. Y acá como que hay una contradicción. El deseo de Pablo predicar el evangelio era bueno para esa ciudad. Sin embargo, Dios se lo prohibió y le dijo que no, que fuera a la otra ciudad. Y en esto tenemos que hablar de la dirección del Espíritu Santo. Mire, allí en Primera de Corintios, capítulo 12, en los versículos voy a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4, 5 y 6. Dice así, para explicar esta parte, dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos,
es el mismo. Esto lo escribió el mismo Pablo a los Corintios y está hablando de la manifestación del Espíritu. Cómo trabaja coordinadamente la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cuál es la función de cada uno. Dice, por ejemplo, que los ministerios los da el Señor. Los ministerios, hay varios ministerios, pero el Señor es el mismo. Los ministerios los da el Señor. Luego dice que los dones los da el Espíritu Santo, no el Señor, el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones? El poder que respalda el ministerio. Pero dice, las operaciones son de Dios. ¿Cuáles son las operaciones de Dios? Las operaciones de Dios son los planes, los proyectos, el diseño que Dios tiene para una persona, para una ciudad, para una nación. Dios tiene un plan determinado y Él quiere cumplir ese plan, y para eso el Señor levanta ministros y para eso el Espíritu Santo le respalda con los dones para que se cumplan los planes de Dios. Entonces debemos entender que estamos bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad del Padre. Y entonces cuando Pablo decide ir a una ciudad y se le prohíbe, es porque no está en los planes de Dios en ese momento, sino que Dios tiene un plan diferente para Pablo. Entonces, aquí debemos entender que eso también aplica para nosotros. Nosotros hemos sido llamados a un ministerio. ¿Cuál es nuestro ministerio? ¿Cuál es nuestra misión? Predicar el Evangelio, en términos generales. Ya en términos más específicos, alguno tendrá que ser pastor, otro tendrá que ser un maestro, otro tendrá... Cada uno va a cumplir la función a la que el Señor le llame. Esos son los ministerios. El ministerio es servicio. Los servicios, los ministerios, los asigna el Señor Jesucristo, el Hijo. Y para cumplir eficientemente, en forma eficaz y en forma efectiva, ese ministerio, el Espíritu Santo pone los dones. Y los dones es el poder, es la unción de Dios a través del Espíritu Santo que respalda nuestro ministerio. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, sanidades, milagros, diversos géneros de lengua. Hay muchos dones que están a nuestra disposición para respaldar nuestro ministerio. Por eso Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, sanarán, pondrán las manos sobre el enfermo y estos sanarán, que hablarán nuevas lenguas. Todo eso son los dones que el Espíritu Santo pone para respaldar nuestra labor, nuestra función, nuestro ministerio. Tenemos los ministerios, que es el servicio, tenemos los dones, que es el poder, pero lo que debemos reconocer también son las operaciones de Dios. Señor, ¿dónde quieres que yo vaya? ¿Cuándo? ¿Cómo quiere que cumpla mi ministerio? El Señor tiene un propósito específico para una persona, para una nación, para una familia, para un país. Entonces, lo interesante es llegar a conocer el diseño de Dios, los planes de Dios. Por eso, Jesús en una oportunidad le dijo a sus discípulos, ya no les llamaré siervos, les voy a llamar amigos. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros somos siervos del Señor, pero tenemos que ser amigos del Señor. ¿Cuál es la diferencia? Es que el siervo no sabe lo que hace su Señor. Esa es la diferencia. El amigo sí. Y esto lo podemos graficar como, por ejemplo, cuando Abraham fue amigo de Dios. La Biblia dice que Abraham fue amigo de Dios. Y Dios había diseñado, había planificado, había determinado destruir Sodoma y Gomorra. Dios lo decidió, esos eran los planes de él. ¿Por qué? Porque el olor de su pecado había subido a su presencia y ya Dios lo había decidido para que el pecado no se multiplicara. Pero, ¿hará algo Dios sin hacérselo saber a su amigo? Porque los amigos conocen los planes de Dios. Él le dijo a Abraham, ven, mira, voy a destruir esas 2 ciudades. Le reveló Dios sus planes, sus propósitos, sus operaciones. ¿Para qué? Para que Abraham en esa oportunidad intercediera por esas ciudades. Señor, pero si hubieran 50 justos, Señor, y si hubieran 10 justos, Señor, y si hubieran 5 justos. Intercedió. Y por esa intercesión, Dios salvó a Lot y su familia.
Aún así, se perdió la esposa de Lot. Pero los planes, los propósitos, los proyectos, el diseño de Dios, la voluntad de Dios, Dios se la revela a sus amigos. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, o por eso el Señor nos dice en este día a nosotros, ya no les llamaré siervos, les voy a llamar amigos. Entonces, conocer la voluntad de Dios, conocer las operaciones de Dios, su diseño, los planes, sus proyectos, nosotros los vamos a recibir por revelación en la medida que tengamos comunión con Él. Entonces ahí va a venir una palabra de ciencia, ahí va a venir un discernimiento que nosotros vamos a entender qué es lo que Dios quiere respecto de nuestro ministerio o respecto de nuestras vidas. Eso es lo que pasó con Pablo. Pablo había dispuesto entrar a 2 ciudades, se me olvidaron los nombres, pero lo leemos. Estamos en el 16:8. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ahora, acá nos dice específicamente cómo el Espíritu Santo le prohibió o cómo no se lo permitió. Lo más probable es que haya sido una palabra de ciencia. ¿Qué es una palabra de ciencia? Una palabra que está en el conocimiento de Dios y que el hombre de ninguna forma podía saberlo, solamente por revelación de Dios. Por ejemplo, una palabra de ciencia es la que recibió Jesús cuando estuvo con la mujer samaritana. ¿Se recuerdan? Jesús estaba en una zona desértica con una mujer al frente. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar. El pueblo o la población de la mujer samaritana estaba distante. Jesús estaba solo con la mujer y Jesús le dice, trae a tu marido. Señor, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien dice, porque 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. La pregunta es, ¿cómo se enteró Jesús de eso? ¿Quién vino con el cagüín? Si los discípulos no estaban, ni estaban los vecinos de la mujer. Y Jesús recién estaba conociendo a esa mujer. ¿Cómo Jesús lo supo? Eso es una palabra de ciencia. Lo que está en el conocimiento de Dios y que a través del Espíritu Santo Dios lo revela. Entonces, como es una palabra de Dios, yo la creo y la entrego. Jesús la recibió y se lo dijo. 5 maridos has tenido. Y cuando el corazón de la mujer fue descubierto, la mujer dice, Señor, me parece que tú eres profeta, porque yo a nadie se lo había contado. Esa es la idea. ¿Y cómo lo supiste? Esto es revelación de Dios. Entonces, la revelación de Dios indica que existe una amistad con Dios. Jesús se comportaba como un amigo de Dios porque él conocía la voluntad de Dios. Voy a contarle una de mis experiencias. Predicando en la iglesia Chupaya en una oportunidad, el Señor antes del culto me dijo, voy a sanar esta noche. Así que yo prediqué y después de la predicación pedí a los hermanos que pasaran, los que estuvieran enfermos. Y pasó un grupo, no sé, de unas 15 personas más o menos. Y comencé a orar uno por uno y decirle en el nombre de Jesucristo, declaro la sanidad. Lo hice con toda la confianza porque Dios me lo había dicho. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. No porque a mí se me había ocurrido. Entonces ahí había una palabra de ciencia y comencé a declarar sanidad. Y cuando llego a la última persona, que era una mujer, iba a declararla sana como venía haciéndolo con los otros anteriores y Dios en ese momento me dice, no, dile que perdone a su esposo. Entonces, fíjense en esto. Primero yo era invitado a esa iglesia. No conocía a la gente, no conocía a esa mujer, no sabía si era casada. No sabía siquiera si es que era casada, si se había peleado con su esposo. Yo no lo sabía, no tenía forma de saberlo. Pero Dios me dijo, por una palabra de ciencia, dile que perdone a su esposo. Y como Dios todo lo sabe, yo se lo declaré. Debes perdonar a tu esposo. Y la mujer
se quebró en llanto y le ministré el perdón, porque tenía que perdonar al esposo. Y vino la confesión en ese momento. Me dijo que había discutido con su esposo antes de venir al culto y había proferido maldición sobre su esposo. Lo maldijo y quería ser sanada. Entonces le ministré el perdón y por consecuencia la mujer sanó. Ella sufría de una úlcera en su estómago y Dios no podía sanarla mientras ella no perdonara, porque muchas veces el pecado es un impedimento para que se manifieste el poder de Dios. Pero lo que yo quiero rescatar y destacar es que hubo una palabra de ciencia. No fue un antojo mío, un invento mío, porque humanamente podría haberme equivocado. Sin embargo, yo con toda seguridad le entregué ese mensaje porque Dios no se equivoca. Entonces, el tener esta relación con Dios en una manifestación, conocer la voluntad de Dios, es cuando uno alcanza el grado de amistad con Dios. Porque generalmente el cristiano ora. O sea, ¿qué es orar? Decimos hablar con Dios, pero el cristiano le habla. Pero muchas veces en la oración nosotros tenemos que guardar silencio para también escuchar la voz de Dios. Porque cuando conversamos hablamos los dos, no uno solo. Entonces la oración, si es conversación, tenemos que hablar los dos. Yo le hablo al Señor, le digo lo hermoso que es, le digo lo que yo necesito y cuando hablo yo, ahora Señor, habla tú y dejo que el Espíritu Santo en el silencio hable a mi corazón. Por eso Jesús recomienda que cuando oremos, entremos en nuestro cuarto, cerremos la puerta y nuestro Padre que ve en los secretos nos recompensará en público. ¿Qué es esto? Fíjense que cuando uno quiere llamar la atención a un padre, le quiere llamar la atención a uno de sus hijos. A ver, ven, contigo quiero hablar. Ven, pásala. ¿Por qué lo hacemos pasar y lo queremos hacer en secreto? Porque no quiero avergonzarlo. No quiero avergonzarlo, quiero hablar con él, corregirlo. Y el hermano, usted sabe, el hermano va y se quiere meter, va a ver qué le van a decir al hermano, cómo lo van a retar. A ver, con usted no es, espere afuera. Yo quiero hablar con su hermano en secreto. Ahí lo corrijo, ahí le animo. Así trabaja Dios. Dios no quiere avergonzarnos. Hemos fallado con Dios. Él quiere que en la oración seamos corregidos. Porque cuando estemos en público, Él nos recompensa, Él nos respalda, Él nos honra, no nos avergüenza. Entonces, esa es la forma que tiene Dios de operar. Pero necesitamos oír su voz. Necesitamos conocer su voluntad. Entonces, eso es generar una amistad con Dios. No solamente, Señor, te pido en el nombre de Jesús, amén, y me voy. Y a lo mejor Dios quiere decirnos algo y se queda con las palabras en la boca. Porque no dedicamos un tiempo para Él, para escuchar cuál sea su voluntad, cuál es su respuesta. A veces su respuesta es no, como en este caso. A Pablo quería ir a predicar, le dijo no. Después quería meterse a la otra ciudad a predicar, no. Pero el no de Dios es mucho más productivo que nuestro deseo. Y lo vamos a ver ahora. La lectura sigue. Se le prohibió entonces y descendieron a Troas. Hechos capítulo 16, versículos 9 y 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Cuál era la visión? Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, dice, enseguida procuramos, fíjese en esta palabra, reténgala, procuramos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces Pablo, después que recibió un no de parte de Dios, 2 veces no de parte de Dios, humanamente uno habrá dicho, pucha, quedé confundido, ¿por qué Dios me dice que no? Pero él tuvo una visión
y fue llamado en la visión a descender a Macedonia. Macedonia es una ciudad de Europa, ya no en Asia, sino que en Europa. Y ahí dice que entendieron que Dios le estaba llamando a predicar en esa ciudad. Y dice, procuramos. ¿Por qué dice procuramos? Porque Lucas, que él escribió, se incluyó ahora en este cuerpo misionero y escribió procuramos. Yo también voy con Pablo. Procuramos, y se incorporó al equipo ministerial de Pablo. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Primero, nosotros ya sabemos por otras cartas que Pablo escribió que Pablo tenía problemas de salud. Y Dios, en sus planes, le tenía un médico personal para Pablo, que era el médico Lucas, el doctor Lucas. Lo primero, tenía un médico personal y eso era bueno. Pablo podía ir entonces respaldando su salud en un médico. Segundo, Dios le estaba abriendo un continente europeo, un nuevo continente para la predicación del Evangelio. ¿Ya? Y el Evangelio entró a Europa gracias al ministerio de Pablo. Y tercero, Lucas, como protagonista de la historia, pudo escribir lo que ahora estamos leyendo, el libro de los Hechos. Si Pablo hubiera ido a Bitinia, si Dios se lo hubiera permitido, jamás tendríamos escrito el libro de los Hechos nosotros, porque Lucas no habría sido parte de ese equipo. Por eso Dios, los planes de Dios, los proyectos de Dios, los propósitos de Dios son superiores. Y ahí Pablo entendió que era bueno que Dios le dijera que no, porque lo que venía era mejor. O sea, siempre la gloria postrera será mayor que la primera. Es decir, nosotros vamos a tener que entender que los no de Dios son positivos para nosotros, son efectivos, son eficientes. Entonces, eso es someterse a su voluntad. Eso es conocer a Dios, conocer su voluntad y decir, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque siempre la voluntad de Dios, el propósito de Dios, o como vimos en Corintios, las operaciones de Dios son perfectas. Dios no se equivoca. Entonces Dios nos levanta a nosotros como ministros, nos respalda con su Santo Espíritu, pero vamos a ser eficientes cuando estemos en sus planes. Porque a veces nosotros nos idealizamos nuestro ministerio, idealizamos nuestra tarea como que yo planifico lo que voy a hacer en el ministerio o por el Señor, y no, es el Señor el que tiene que decirnos dónde nos quiere a nosotros. Imaginémonos que la mano pudiera hablar y dijera, no, yo quiero estar aquí en la frente para que todos me vean. Y si se pusiera la mano en la frente, ¿cómo me rasco la espalda? ¿Entiendes? El cuerpo tiene que funcionar en una forma coordinada y los miembros tienen que estar en el lugar correcto. Y para estar en el lugar correcto, nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios, sus operaciones, sus planes, sus proyectos. Y esto es lo que muchas veces no se menciona. No se menciona dentro de los estudios, de las enseñanzas. Entender que Dios tiene diseñado un plan perfecto, un plan concreto. Pero nosotros tenemos, para entender eso, tenemos que entrar en una amistad con Dios. ¿Somos siervos? Sí, somos siervos. Pero Cristo no nos quiere llamar siervos. Cristo nos quiere llamar amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Entonces, aplicando esto a nuestras propias vidas, tenemos que saber que Dios tiene un diseño para nuestra familia. Dios tiene un diseño para nuestra vida individual. Dios tiene un diseño para nuestro quehacer en Cristo, nuestro servicio, nuestro propósito. Pero conocer esto depende de la intimidad que nosotros desarrollemos con el Señor a través de la oración, obviamente. Hermano Ricardo. Tenemos hoy 143.000 iglesias evangélicas distribuidas en el mundo. Muchas de ellas son sectas, muchas de ellas falsas doctrinas, muchas de ellas no haciendo la voluntad de Dios y muchas de ellas ni siquiera entendiendo la idea de lo que es el evangelio. Entonces, frente a esta palabra que recibimos hoy día, todo lo que nos llame a ser el Señor tiene hoy en esta dispensación que estar respaldado por su palabra. Y es importante eso
porque sin lugar a duda, Pablo era un hombre instruido en la palabra de Dios, hablemos del Antiguo Testamento, de una forma notable. Quizás el más instruido de los apóstoles finalmente fue Pablo. Entonces nosotros debemos confirmar el llamado de Dios con su palabra, porque si no es así, entonces no es un llamado de Dios. Sí, gracias. Debemos confirmar el llamado de Dios por su palabra, porque si no es así, entonces no es un llamado de Dios. Fíjese que cuando yo me convertí tenía 23 años solamente. Y en ese tiempo nos convertimos muy apasionadamente, muy fogosamente. Muchos jóvenes de mi edad en ese tiempo, era una generación muy numerosa. De hecho, en una campaña que hicimos en un sector cerca de la iglesia, se añadieron 120 personas, dentro de las cuales eran como 100 jóvenes. Entonces, después de ver las predicaciones y después de haber vivido un avivamiento del Espíritu, todos queríamos ser misioneros. Queríamos ir a predicar a la China, a Hong Kong, queríamos ir a predicar a todas partes. Porque es el deseo humano. Pero lo interesante es preguntarle a Dios, ¿dónde tú me quieres? ¿Dónde tú me quieres? En lo personal, de verdad que me hubiese gustado haber sido misionero. Pero entendí de parte de Dios que yo fui llamado para la enseñanza. Y es lo que estoy desarrollando, no solo aquí en esta escuela dominical. Pero eso es lo que debemos entender cada uno de nosotros. Porque si no lo entendemos por su palabra cuál es nuestro llamado, entonces no es un llamado de Dios, es el ímpetu nuestro, es la pasión nuestra, es el deseo nuestro. Algunos querrán ser pastor porque ve que el pastor es entretenido, a lo mejor quiere ser pastor, pero imaginémonos que todos seamos pastores, no calza, o que todo el cuerpo sea ojo, o que todo el cuerpo sea mano, no, se requiere que el cuerpo esté conformado por muchos miembros y que cada miembro esté ubicado en su lugar y que ubicado en su lugar cada miembro cumpla su función. Y de esa forma entonces el cuerpo va a poder crecer y avanzar en una forma coordinada. Eso es la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros diferentes. Cada uno de nosotros tiene distintos intereses, distintos gustos, distinta formación, distinta educación. Venimos de hogares diferentes, pero en esta diversidad Dios quiere glorificarse con la unidad del Espíritu. Y en la unidad del Espíritu, el Espíritu Santo nos estará diciendo cuál es el lugar que nos corresponde a cada uno. No todos estamos llamados a ser pastores, no todos estamos llamados a ser maestros, no todos estamos llamados a ser evangelistas, pero sí todos estamos llamados a cumplir un rol, un ministerio, una función en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo descubrir aquello? Bueno, se requiere desarrollar una amistad con Dios a través de la oración. Parte importante es lo que mencionaba yo hace poco, que en la oración nosotros adoremos, alabemos a Dios y digámosle todas nuestras necesidades, sí, pero también guardemos silencio para dejar que el Espíritu Santo nos hable y nosotros afinemos nuestro oído o sintonicemos nuestro oído a la voz de Dios para escucharla claramente y entender, como Pablo entendió, con una visión, entendió que tenía que ir a predicar a Macedonia. Por eso Dios le había dicho que no antes. Porque le estaba esperando un continente para ser ganado para Cristo. ¿Ya? Dios le tenía guardado un médico personal. Y ese médico personal iba a ser usado para escribir el libro de los Hechos. Lucas escribió el libro de los Hechos, que nosotros ahora hemos estado estudiando por ya bastante tiempo. Hermana Margarita, le escuchamos. Buenos días, hermano. Yo entiendo que ir a predicar el Evangelio es un mandato. Sí. No es para todos, no es para todos. No sé si estoy mal. ¿Es para toda la iglesia o es para algunos? Sí, para todos. Entonces, porque yo a mí me gusta ir a predicar. O sea, a mí nunca mi Señor me dijo ir a predicar, sino yo por obediencia al Señor lo hago. ¿Ya? Entonces, eso de repente uno se confunde, como que dice, tú no tienes el llamado para ir a predicar. Pero este es un mandato, ¿no es cierto? Eso nomás, pastor. Sí, interesante el alcance que hace nuestra hermana Margarita.
Cuando hablamos de ir a predicar el Evangelio es un mandato para toda la iglesia. Pero estar en la voluntad de Dios es orar en un momento antes de ir a predicar y preguntarle, Señor, hoy, a esta hora, ¿dónde tú me quieres predicando? ¿En el supermercado? ¿En el hospital? ¿En la esquina de mi casa? ¿O en la plaza? Ser dirigido por el Espíritu Santo es fundamental. Fíjese que en Playa Ancha, dirigiendo un grupo de jóvenes, salimos a predicar a la calle. Y siempre yo pregunto esto, ¿dónde quieres que predique? Y el Señor nos llevó a un pasaje y allí los jóvenes cantaron una alabanza y yo me adelanté para predicar y el pasaje estaba solo, no había nadie, nadie. Iba a estar como loco gritando al viento. Y cuando tocaban el instrumento y cantaban el corito que canta antes de la predicación, en Playa Ancha hay perros, no sé si sabían ustedes. Todos los perros al mismo tiempo se pusieron a ladrar, todos. Si yo me ponía a predicar con esa bulla, nadie me iba a escuchar. Y nadie se veía por lo demás. Así que para testimonio de los jovencitos que iban conmigo, yo les dije, vengan. Y pasaron todos adelante. Observen. En el nombre de Jesús declaro silencio. Y todos los perros se quedaron callados, todos. Para testimonio de ellos, para que ellos vieran cómo opera el poder de Dios. Y luego me puse a predicar el Evangelio de Jesucristo. Un mensaje simple, sencillo. Y el Señor me dijo, haz el llamado, que te están escuchando. Y yo dije, ¿quién me está escuchando? Y dije, bueno, tú que estás escuchando allí, quizás escondido detrás de una ventana, dije, pasa a este lugar que Dios quiere obrar en tu vida, Dios quiere hacer un milagro. Y sabe, la gente comenzó a salir de las casas. Del pasaje pasaron adelante y cada uno con una necesidad diferente. Les prediqué a Cristo y hubo sanidad y milagros ahí en la calle. Se ganó gente para Cristo, se integró a la iglesia, o sea, la iglesia creció. Pero fíjense lo interesante, porque entendí que había que ir a predicar a ese pasaje. Porque por mí habría ido a la plaza, había más gente. Entonces, ser dirigido por el Espíritu Santo siempre va a ser mejor, aunque a nosotros nos parezca absurdo. Yo hubiera podido discutir con Dios, Señor, pero ¿cómo se te ocurre? Mira el pasaje, no hay nadie. Mira la plaza, ¿cuánta gente necesita de ti? Ese habría sido mi argumento. Pero Dios sabía dónde había necesidad y Dios sabía dónde habían corazones preparados. Entonces, es cierto, el mandato es predicar, está para todos, pero el ser dirigido por el Espíritu Santo, el conocer el plan de Dios, Dios tenía un plan para ese pasaje. Entonces, a eso nos referimos, Y luego ya un plan más específico para cada uno de nosotros. Es cierto, no todos estamos llamados a ser pastores, pero quizás de estos predicadores que les gusta andar en la calle, quizás Dios tenga el llamado para alguien, para una misión, o no sé, Dios sabrá a dónde le llama a cada uno. Pero llegar a conocer la voluntad de Dios, a discernir el plan de Dios, es importante. Hermano Andrés, le escuchamos. Hermanos, que el Señor le bendiga. Yo quería compartir con ustedes un testimonio que justamente el pastor ahora acaba de comentarlo. Y recordé que el día de ayer estuvimos en un retiro de varones. Y donde fuimos, una parcela grande que tiene una característica muy especial, que hay cuatro perros, 4 pastores. Era un corral santo. Claro, había 4 perros que desde que llegamos hasta que nos fuimos siempre ladraron. Pero hubo un momento en que nos reunimos en el centro del lugar, hicimos un círculo, y en ese momento hubo oración, hubo alabanza, ¿ya? Y un hermano me dijo, ¿te diste cuenta? Le dije, ¿qué? Se callaron los perros. Ese sonido que tuvimos, que nos acompañó durante todo el día, mientras duró la alabanza, mientras duró la oración, que fueron varios minutos, fue un silencio. Automáticamente se silenciaron. Y estamos cerca de muchas casas alrededor. Y ustedes saben que en el campo la voz trasciende mucho más que en la ciudad por un tema de sonido. Así que estoy seguro que sin quererlo, tal vez nosotros programados, sin salir a predicar, el Señor permitió
que las alabanzas y la oración traspasara ese lugar y quizá a qué persona le llegó la palabra a través de una alabanza. Así que por eso lo quería comentar, porque justo eso, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Los planes del Señor muchas veces para nosotros resultan incomprensibles, pero en la medida que tenemos amistad con Dios, Dios nos va a ir revelando y confirmando que su voluntad siempre es mejor de lo que nosotros pensamos. Nosotros nos creamos expectativas, tenemos sueños, pero siempre las expectativas nuestras van a ser superadas por el mover de Dios. Siempre Dios va a querer una bendición mayor y mejor. Así que en la segunda parte van a preguntarnos el texto bíblico, porque ya se acabó el mes de la Biblia. Y me gustaría que leyéramos esos 3 versículos que están en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4, 5 y 6. A ver si lo leemos todos juntos. 1 Corintios capítulo 12, versículos 4, 5 y 6. Dice así, leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 1 Corintios 12, 4, 5 y 6. Iba a decir capítulo, por eso me quedé callado. Amén, hermano. ¿Hay alguna duda, pregunta, inquietud? Tenemos 5 minutitos antes que pasen los niños. La ofrenda. Sí, vamos a recoger la ofrenda y este tiempo lo vamos a dedicar para la ofrenda entonces. Voy a pedirle a 2 varones, hermano Roberto, por favor acompañe, hermano Rodrigo, por favor acompáñeme. Hoy día estamos con la R de Roberto, R de Rodrigo. Vamos a recoger la ofrenda que le pertenece al Señor. Hermano Roberto, diríjanos por favor en la oración. Amén. Bendito Padre Celestial, amado Dios. En el nombre de Jesús le rogamos, amado Padre Santo, para que podamos hacer este servicio en su nombre, amado Dios, y para el beneficio de tu iglesia, bendito Padre Celestial, y para aquellos que también lo necesitan. Guíenos, oriéntanos a toda verdad, a tu justicia, amado Dios, y concédenos, amado Dios, esta oportunidad de ofrendar para ti de lo que tú has proporcionado a nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Mi ofrenda. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, hermanos, ya van a pasar los hermanos. Entonces, el texto sería 1 Corintios 12, 4, 5 y 6, para que lo digan fuerte cuando lo pidan. Y mi deseo es que Dios les bendiga.